Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo o no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad. Por Clement Yagot. Capítulo 3. Modo de adquirir un perfecto aplomo. 1. Para conservar la ecuanimidad ante cualquiera. 2. El cultivo y uso de la mirada. 3. Educación y uso de la voz. 4. La actitud general. 5. El arte de convencer. Principios esenciales. 6. Cómo preparar una entrevista difícil. 7. El estudio de los diversos caracteres. 8. Nunca hay que dejarse desconcertar. 9. El entrenamiento de la seguridad. 1. Para conservar la ecuanimidad ante cualquiera. Existen dos categorías entre las personas que se precian de su seguridad. La primera se compone generalmente de individuos robustos, aunque no muy cultivados moralmente, pero que poseen una serenidad inconsciente y recia. La segunda, cuyos componentes demuestran tener una confianza razonada en sí mismos, la utilizan con raciocinio y moderación. Nosotros creemos que es preferible la prudencia y aún la indecisión sobre el modo de los primeros, siempre inmanente, porque la ecuanimidad razonada que se puede adquirir resulta evidentemente mejor. Aun tratándose de un individuo excesivamente tímido, si abriga el deseo de permanecer inalterable frente a algún personaje como si fuese ante algún familiar, demuestra ya que posee, en estado latente, la energía psíquica suficiente para lograr su deseo. En el presente capítulo demostraremos al lector el modo de convertir en realidad la idea de imposibilidad. Es necesario tener en cuenta que el fundamento de esta cualidad radica en el equilibrio de las funciones orgánicas. En consecuencia, el individuo tímido que ponga en práctica los principios que recomienda el capítulo 2, referentes a la regulación del organismo, paulatinamente se irá sintiendo más libre de influencias externas. Igualmente, el control de los impulsos emocionales y de la sensibilidad coadyuvan a tonificar la moral. Por último, el cultivo de la mirada firme, de una dicción clara y persuasiva y de una conducta vigorosa que el individuo puede ir adquiriendo mediante ejercicios constantes, desarrollará en él con bastante prontitud esa condición de estabilidad psíquica que hace permanecer inmutable a la persona ante cualquier otra. 2. El cultivo y uso de la mirada. Primer ejercicio. Sitúese el lector frente a un espejo, dirigiendo la vista hacia su propia imagen que le refleja la superficie del cristal. Su entrecejo debe ser el punto fijo de su mirada, procurando mantener inmóviles los párpados por espacio de unos 30 segundos.
Descanse otros 30 y enseguida repita el ensayo durante 1 minuto, descansando así otro. Renueve esta operación por espacio de 2 minutos, destinando otros 2 al reposo. Al ejercitarse de esta manera en mirar con fijeza un punto determinado durante 2, 3, 4, 5 y hasta 10 minutos sin pestañear, fácilmente llegará a realizar este ejercicio sin fatiga ni dificultad, con lo cual el resultado del mismo se habrá logrado con éxito. Más adelante se demostrará su utilidad. Segundo ejercicio, colóquese frente a una pared o en su defecto en un sitio carente de luz. Igual que en el ejercicio anterior, debe mirar con fijeza hacia un punto elegido sin pestañear, procurando abrir los ojos algo más de lo acostumbrado, de manera que el contorno de los mismos se ensanche ligeramente. Este ejercicio puede considerarse como logrado si el individuo consigue realizar la práctica descrita, sin esfuerzo alguno, por espacio de 10 minutos. Tercer ejercicio. Intente el lector leer cada día una página de cualquier libro sin mover los párpados. Esta práctica mantendrá en buena condición la facultad de fijar la vista, desarrollada mediante los 2 primeros ejercicios. Los ejercicios descritos ayudan a dar a los ojos una expresión intensa, fascinadora, clara, brillante y juvenil, y consiguen además ensanchar el contorno de los párpados. La mirada que pueda desarrollarse de acuerdo con las instrucciones precedentes seduce por sí misma y ejerce además una potente influencia de sujeción imperativa, que es necesario utilizar de la manera siguiente. Cuando el lector converse con alguna persona, cada vez que en el desarrollo de la plática haga uso de la palabra, fije su mirada en el entrecejo de su interlocutor, procurando que la misma sea afectuosa y serena, a la vez que con cierta expresión de amistoso dominio. Todo el tiempo que el lector haga uso de la palabra, debe mirar a su interlocutor de la manera indicada. Por el contrario, cuando le toque escuchar, o sea, cuando obtenga la respuesta a sus palabras, deje de mirar hacia el entrecejo de la persona que habla, desviando la mirada con atención, pero al reanudar la plática, envíe de nuevo su mirada hacia el orto de la nariz de la persona a la que le hable. Aplique este procedimiento siempre que necesite causar impresión en alguna persona. Esta práctica, aunada con el tono de una voz emotiva, tal como se indica a continuación, consigue acrecer la consideración con que deben ser escuchadas las palabras. 3. Educación y uso de la voz. Primer ejercicio. El tono de la voz, la eufonía de su timbre, causa agradable impresión al oyente cuando se ha conseguido poseer la euritmia de su sonoridad por medio de los ejercicios siguientes. El primer ejercicio, que por sí solo bastará para lograr esa musicalidad de la voz, se realiza tratando de cantar con la boca cerrada, cuya práctica es fácil en las mañanas al saltar de la cama. Segundo ejercicio, léase la mitad de una página de cualquier libro, procurando prolongar y subir de tono una por una las sílabas de las palabras, como por ejemplo, las fiestas de la victoria se celebran en París. Tercer ejercicio. Si por una parte la musicalidad del tono de voz promueve la emoción, la claridad de la articulación agrada al espíritu y confiere a la palabra un poder considerable de persuasión. Para lograr que las palabras sean diáfanas y correctamente articuladas, procúrese hacer lo siguiente. Primero, separar cada una de las sílabas de las palabras. Segundo, prolongar las consonantes como si fuesen triples. Ejemplo, las fiestas de la, etc. Cuarto ejercicio. El ejercicio anterior debe repetirse pronunciando cada vez más aprisa y triplicando las consonantes, sin omitir hacer pausa entre las sílabas.
Estos ejercicios promueven con prontitud el poder de sugestión verbal, tornan la voz más fuerte y agradable y dan persuasión a la palabra, que al grabarse con más fijeza en el espíritu de la gente, permanecerán en su memoria, recordándolas con frecuencia e impulsando a quien nos oye a aceptar nuestras afirmaciones y a no permanecer insensibles a su contenido. Y si además las repetimos, lograremos imponerlas en forma gradual, esto con tanta mayor prontitud cuanto con más dedicación sigamos las lecciones de persuasión que se indican más adelante. Cuando hablemos, conviene mostrar serenidad, sin perder de vista ni por un instante el propósito final de nuestras palabras, o sea, el efecto que deben producir en el ánimo de quien nos escucha. Conviene evitar toda estridencia, como también caer en una modulación exagerada, y mucho menos en la precipitación, empleando el tiempo que se necesite para pronunciar limpiamente cada sílaba. La más convincente de las entonaciones que demos a nuestra voz será siempre el acento de una invariable serenidad, con afirmativa cortesía, inherente a quien se encuentra del todo consciente de lo que dice. Debemos lograr que nos escuchen y que cuanto digamos se oiga con toda claridad, evitando que se cuele en nuestras palabras algún inconveniente que las haga desagradables. En consecuencia, las frases que no tienen cortesía, que son desapacibles o violentas, causan siempre un resultado contrapuesto al que se deseaba. Asimismo, conviene procurar que no se irrite nuestro oyente, lo cual acontece cuando al hablarnos lo interrumpimos o cuando les respondemos con exclamaciones de protesta o disgusto. Nada nos cuesta escuchar con calma y atención, esperando a que termine de hablar nuestro interlocutor para hacerlo nosotros. Cuando éste termine su discurso, debemos contestarle con voz serena, dirigiendo la mirada a su entrecejo, como anteriormente hemos recomendado. Si al terminar la conversación no hemos conseguido que predomine nuestro criterio y nuestro oyente no parece convencido de nuestra tesis, evitemos a todo trance de mostrar incomodidad o nerviosismo. La partida aún no ha terminado. Por el momento, nuestras ideas se habrán introducido en la mente de nuestro interlocutor, quien no dejará de recordarlas, a pesar suyo, y si observamos las instrucciones que dejamos expuestas, lo probable es que al fin logremos convencerle. 4. La actitud general. Para obtener una mayor seguridad en sí mismo, hay que cuidar la actitud general, pues de ella depende el aumento o disminución de la propia seguridad, sin que puedas dominarte o no. Ante todo, te aconsejamos que intentes eliminar de tus modales todos los gestos y actitudes violentas, ásperas y nerviosas, hacia las que casi siempre nos lleva nuestro carácter. Es conveniente también atemperar todos los movimientos efusivos y conceder apenas ligeras demostraciones de alegría, sorpresa o emotividad. Procura evitar la impresión de susto que, por lo común, experimenta la gente a la caída de un objeto o al oír un sonido estridente o brusco de un timbre. Las exclamaciones, cuyas causas son siempre muy diversas, suelen abundar en una reprobable vulgaridad y es del todo necesario evitarlas. Toda mueca inusitada y toda actitud de irritación anulan el atractivo. Aquellas personas que son muy efusivas o impulsivas, a las que suele conceptuárseles de agradables, llegan a conseguir que las gentes les presten atención, pero casi siempre su prestigio es efímero, porque la aparente buena impresión que causan es enteramente superficial. Los rasgos de la fisonomía tienen que depender siempre del control del pensamiento, en forma de poder evitar todo gesto involuntario de los músculos faciales. Colócate frente a un espejo y trae a tu imaginación sucesivamente sucesos alegres y tristes, repugnantes, horrendos, etc., sin permitir que tus músculos faciales se alteren, procurando que el rostro permanezca impasible. Este proceder te facilitará el dominio de ti mismo frente a personas extrañas
y no tardará el momento en que podrás escuchar la palabra ajena sin sentir su influencia, ya que tu semblante no revelará tus emociones íntimas, lo cual producirá entre tus familiares o personas de tu ambiente social un sentimiento de admiración y hasta un concepto de superioridad. Tu actitud general se habrá impuesto. Además, observando fielmente las indicaciones anteriores, evitarás los gestos involuntarios que quitan atractivo y resultan carentes de toda gracia. 5. El arte de convencer. Principios esenciales. Convencer es lograr que nazcan en el espíritu de otra persona las ideas, pensamientos o emociones que nos proponemos que acepte. En la convivencia tenemos que servirnos en mayor o menor escala de la persuasión. Enseguida indicaremos los principios de mayor eficacia que tienen la misión de influir en el ánimo de otras personas por medio de la palabra. El solo hecho de acentuar conforme las reglas exactas confiere cierta superioridad sobre todos aquellos individuos que desconocen esas reglas. Cuando te propongas, lector, sugestionar a alguna persona, puedes lograr hacer de la misma un elemento receptivo, procediendo en la siguiente forma. Primero, evitando todo aquello que pueda producirle una actitud negativa para tus propósitos. Segundo, preparando su espíritu a aceptar la influencia que deben ejercer tus palabras según tu deseo. En tal virtud, es necesario evitar que se produzca la más ligera impresión desapacible, enfadosa, irritante o reprobable, porque ello ocasionará cierta dosis de resentimiento suficiente a inducir a tu interlocutor a no aceptar tus sugestiones. También conviene tener muy en cuenta que el hecho de agobiar a una persona a fuerza de insistencias, sean o no sean justas, así como de mostrar arrebato, emplear un tono desafiante o pronunciar palabras cáusticas, equivale a nulificar toda influencia persuasiva. Demostrar un deseo imperativo es poner en guardia y en actitud defensiva a la persona sobre la que se pretende influir. Nunca contradigas enfáticamente ninguna afirmación. Admite serenamente cuanto te digan, sin demostrar con previa actitud que ya te has formado una adversa opinión a lo que te hayan expuesto. Responde con calma y cortesía al exponer ideas no conformes con las que acabas de escuchar, evitando insistir sobre las mismas. Permite que la conversación siga su curso y procura volver, cuando sea oportuno, sobre el tema inconforme. Si te repugna la conducta de alguna persona, no lo manifiestes más que con frases que indiquen dignidad y prudencia. No esperes poder ganar la partida en un solo día. No exteriorices tus rencores. No des a conocer que te afecta hondamente el modo como se haya procedido hacia ti. Adopta la postura propia del que se siente seguro de llegar a obtener lo que se propone y que, exactamente porque abriga la seguridad de conseguirlo, no demuestra ninguna urgencia para alcanzarlo. En el supuesto de un fracaso, conviene localizar aquellos hechos o inconvenientes que no deban volver a producirse, pero enumerando únicamente los hechos, sin hacer comentarios ni emitir apreciaciones acerca de ellos. De esta suerte, podrás ver a tu interlocutor hondamente confuso, y no hay que olvidar que el poder infundir la turbación en el antagonista facilita siempre su convencimiento. Observando con fidelidad lo que indican los apartados 2 y 3 de este capítulo, te sentirás en la mejor aptitud para lograr la receptividad y para preparar a las personas a sentir la influencia de tu palabra. Cualquiera que sea el asunto del cual intentes persuadir a tu interlocutor, siempre resulta conveniente mantener oculto el móvil que te impulsa. Mientras estés tratando de inclinar a una persona a actuar en algún predeterminado sentido, te conviene evitar que se dé cuenta de la importancia que para ti tiene su decisión, hablándole en forma que haya despertado en ella las anuencias susceptibles de hacerla cumplir tus deseos. Acude con discernimiento a su calidad intelectual, a su sensibilidad o a sus intereses,
haciendo que brote en su alma la más favorable impresión a tu propósito. Prepárala a reconocer que si lleva a cabo lo que le propones, estará actuando de acuerdo con su propio ideal, y principalmente esto debes inculcárselo de modo indirecto y disimulado. Elude cualquier alusión directa, puesto que tu juego debe quedar disfrazado cuidadosamente. Una afirmación que es repetida con frecuencia, ajustada a los principios recomendados anteriormente, o sea, infundiendo confianza y gusto, tiene un poder al que nadie puede resistir por mucho tiempo. Persevera en tu empeño. La convicción interior precede a la forma de proceder. Ten la certeza de que el influjo de tu palabra produce su efecto cada vez que la sometas a las instrucciones ya expuestas. Por otra parte, ya hemos explicado sobradamente lo que pueden lograr quienes se apegan al método presente. Su éxito les llegará sin esperar mucho tiempo. En el transcurso de la convivencia diaria, cuando se aplica una mirada bien ejercitada, así como una palabra circunspecta y medida, con un dominio completo del modo de actuar y de las reglas de persuasión, la seguridad se afirma con rapidez asombrosa. 6. ¿Cómo preparar una entrevista difícil? Después de haber adquirido ya alguna seguridad en el trato corriente de la convivencia, puede suceder, sin embargo, que se encuentre uno más o menos acobardado ante el resultado problemático de una entrevista con determinada persona, ya sea porque ésta resulte difícil de acercársele o porque la naturaleza de la entrevista sea sumamente delicada. Llegado este caso, he aquí un modo de proceder garantizado para estar en condiciones de expresarse con tranquilidad. Después de meditar con todo cuidado el tema de la conversación que deberá desarrollarse en la entrevista que se prepara, profundizando en el propósito de causar la mejor impresión posible, así como de ganar la partida e influir hondamente en el ánimo de la persona a quien se haya de abordar, intente prever la posible actitud que pueda adoptar dicha persona, sus más probables objeciones, sus denuestos, su actitud general, etc. Visualice el acto de estar ya en su presencia, afrontando valerosamente las dificultades previstas. Razone en voz alta, calmadamente, imaginándose escuchar las objeciones del oyente invisible. Responda inspirando en aquellos razonamientos que hubiese grabado en su memoria durante sus meditaciones. Exprese con toda claridad la tesis que se proponga sostener, con acento firme, seguro, exento de toda indecisión o violencia. Este género de ensayo, tanto mejor si se puede repetir, desvanece el complejo peculiar de la timidez, y cuando llega el momento de la tan esperada entrevista, la impresión que se tenía solo causa un efecto menor, dando cauce a una amplia libertad mental para poder actuar con éxito en el sentido propuesto. 7. El estudio de los diversos caracteres. Las demostraciones externas de la voluntad a través de la mirada, de la palabra o la expresión facial no ejercen igual influencia sobre todos los individuos, razón por la cual conviene entrenarte en descubrir las particularidades de los distintos caracteres, a fin de poder adaptar a cada caso concreto los procedimientos generales ya recomendados. Exhortamos pues al lector a que estudie a las personas sobre las que pretenda influir, con el fin de localizar en sus correspondientes caracteres los puntos asequibles. Todo hábil contendiente, al principio de la lucha, se coloca a la defensiva, dejando que su contrario dé a conocer su plan, descubriendo su juego, pues solamente cuando ya haya logrado apreciar la medida de este último, el avisado contendiente da principio a un ataque seguro. Al iniciar la relación con alguna persona, cuando se entabla alguna conversación o cuando se interviene en una polémica, conviene inducir al propio interlocutor a que haga revelaciones valiosas acerca de su propia persona, a lo que le interesa, a su criterio, dirigiéndole para lograrlo
algunas palabras que, aunque no estén conectadas con el asunto a tratar, sean de tal índole que lo estimulen a mostrarse comunicativo. Mientras dicha persona habla, pueden idearse las sugestiones que convendrá utilizar, pues sucede frecuentemente que al escuchar su plática nos damos cuenta de que tal o cual razonamiento que teníamos preparado habría producido un resultado contraproducente, y que, por contrario, el nuevo argumento en el que no habíamos pensado es el que aparece sugerido por nuestro propio dialogante. No dejará de ser siempre una ventaja para nuestro propósito el poder enterarnos del modo de pensar de toda persona con la cual tengamos que tratar. Cada quien se ha formado ya un concepto, más o menos exclusivo, acerca de la vida, de los problemas profesionales, de las artes y de las ciencias, del género humano y de los sucesos de actualidad. Una gran mayoría de la gente cae con facilidad en el incentivo de expresar su propio modo de ver en determinada cuestión, y el que sabe estimular esta inclinación obtiene una fuerza de la que puede sacar buen partido. La opinión de otra persona sobre un problema cualquiera, cuya declaración no requiere en verdad conocimientos especializados, es bastante, por lo general, para revelar datos preciosos respecto de la mentalidad de esa persona. Al tratar sobre la expansividad, ya hemos comprobado que el hablar con efusiva animación tiende a menguar la energía nerviosa, por lo cual si conseguimos inducir a los demás a caer en este desperdicio de su fuerza nerviosa, mientras nosotros nos concentramos en escucharles, mostrando cierto interés, no solo nos allegaremos cumplida información respecto a su especial manera de pensar, sino que simultáneamente podremos disminuir la oposición que pudiera neutralizar nuestros recursos persuasivos. 8. Nunca hay que dejarse desconcertar. Es muy frecuente encontrar personalidades en las que todo, desde su porte hasta los modales y la forma de hablar, parecen inteligentemente preparados para producir impresión. No pocas veces, dentro de estas magníficas apariencias, suele reinar una auténtica fuerza dominante, aunque con más frecuencia aún, estos disfraces impresionantes ocultan una latente debilidad. Cuando te halles lector frente a un hombre fuerte, demuéstrale decisión, sin desfachatez y muy firme, por cuyo medio lograrás que este hombre te estime. En caso contrario, no demuestres irresolución o duda y permanece imperturbable ante todos cuantos recursos ponga en ejecución para dominarte con su influjo. Podrás apreciar entonces cómo el hombre fuerte comienza a perder firmeza y se siente turbado, mostrando desconcierto por encontrarse frente a otro hombre al cual no puede someter. Si los propósitos que llegares a descubrir, lector, en un antagonista resultan muy diferentes o hasta contrarios a los que esperabas descubrir, y si en el mismo adviertes una intención extraña que pueda provocar la ruina de tu proyecto, procura dominarte, sin desistir del plan, pero buscando rápidamente la manera de llevar a cabo, con decisión, lo que tenías planeado. Analizando repetidamente el razonamiento que te haya sido opuesto como irrevocable, verás que en 9 de 10 veces hay exageración, tendiente a obligarte a condescender. Frente a una dificultad u oposición persistente, no permita ser vencido fácilmente por medio de la convicción, sino por el contrario, mantente firme en la decisión. La práctica de la calma, de la cachaza y de la indiferencia exterior coadyuva fuertemente a soportar las variadas impresiones capaces de predominar sobre las decisiones iniciales. En algunas actividades, tales como las de corredor o agente viajero, y por lo general, cuando se intente lograr la conformidad de un tercero, la persistencia asume un valor incalculable. La consumación feliz de la mayoría de los negocios no se realiza sin una especie de lid contra la irresolución, la duda o la resistencia del cliente, el cual, si logra hacer desistir al solicitante, es prueba de que éste carece de la necesaria firmeza mental,
puesto que su misión consiste en sostener la firme intención de imponer su criterio y convencer a su cliente a que se decida efectivamente. No podrán la aspereza, ni la grosería, ni el aparente desprecio desconcertar en lo más mínimo a aquel que ha fortalecido su voluntad y que calcula por anticipado estos inconvenientes, previendo razonablemente la manera de resolverlos. En tal virtud, al recibir una negativa cerrada o una muestra de desatención, se manifiesta sonriente, desviando el diálogo hacia otras cosas distintas de aquella que lo mueve, para volver después a ella en forma hábil e indirecta. Se ajusta al carácter del cliente y si llega a errar en algún punto, se separa de él y elige otro para volver a la carga. Si el proponente se compenetra del todo del asunto que trata de plantear, debe conservar en todo tiempo el empuje inicial, así como una voluntad inalterable hacia el éxito, aun cuando se tope con los seres más escurridizos, cargantes o intratables. En el acto de iniciar una conversación, debe tener todas sus facultades concentradas en el punto de mira único, el triunfo. Sean cuales fueren las objeciones que se le opongan, debe conservar el semblante amable. Cuanta mayor intolerancia, impaciencia o incomprensión contenga la contradicción que recibas, tanta mayor prudencia debes poner en las primeras palabras con las que prepares la respuesta. Más tarde harás uso del tiempo necesario para exponer, de una en una, las consideraciones que sean suficientes para dominar la actitud de tu oponente. Tanto en la convivencia familiar como en el tráfago de los negocios, se hace necesaria muy a menudo una gran persistencia diplomática cuando se desea dominar sobre los estados de ánimo que queremos modificar entre las personas que nos rodean. De acuerdo con las reglas de la persuasión, no será por medio de la discusión violenta, ni el sarcasmo o el tono imperativo que logremos imponernos, sino por el contrario, fingiendo aquilatar con toda atención las razones opuestas, como si estuviésemos anuentes a rectificar nuestro propio punto de vista. Tras de haber concedido así la admisión, paulatinamente va modificándose la actitud mental de la persona con quien hablamos, pudiendo exponerle calmadamente algunas razones distintas de las suyas, procurando hacer que destaquen las ventajas. Nunca resulta provechoso rechazar de un modo enfático los argumentos que se nos esgriman, porque ello hará germinar en el ánimo de nuestro contendiente la terquedad, el disgusto, el prurito de oponerse en todo a nuestras sugestiones. Si por el contrario asumimos una apacible táctica de volver con suavidad varias veces sobre el mismo tema, sin que asome la intención de imponer nuestro propósito, hasta el individuo más reacio tiene que sentirse inclinado a recapacitar y resolverse precisamente en favor de nuestro deseo. 9. El entrenamiento de la seguridad. La cortedad suele ser inherente en los jóvenes, pero va disminuyendo constantemente al correr de los años en el cotidiano trato con los demás. Su carácter se fortalece y después de algún tiempo, de struggle for life, lucha por la vida, el joven tímido de antaño se transforma en un hombre decidido y desparpajado. Sin embargo, existen hombres de edad madura muy duchos en sus respectivas especialidades, bastante cultos y a veces enérgicos desde algunos puntos de vista, que no pueden materialmente defenderse de cualquier circunstancia molesta que los paraliza en cuanto caen en una atmósfera en la que se sienten extraños. Por otra parte, casi siempre en nuestra seguridad, al haber sido desarrollada solamente para un limitado número de problemas que la propia vida nos va creando, viene a menos en los casos no previstos. Todo esfuerzo que se realiza con el fin de sobreponerse y de actuar precisamente en el instante en que invade la sensación del miedo, acrecienta la voluntad y el arrojo. Todos deberíamos anotar las tareas que nos son más penosas de realizar, la clase de personas cuyo trato nos es más difícil de iniciar,
los incidentes que en caso de presentarse nos causarían mayor desconcierto y dedicarnos, como si se tratara de un deporte, a vencer decididamente ese género de empresas. Desde luego, podemos contar con ejercicios especiales para poder desarrollar personalmente el aplomo, como son por ejemplo hablar en público, si hay una ocasión para ello, realizar experimentos elementales de magnetismo en estado de vigilia sobre el mayor número de personas, el abordar personajes de alta categoría, desafiando los complejos que su trato suele causar en ciertos individuos, y también invitar a personas vulgares a realizar algún negocio, determinada obra, difundir algún ideal, etc. Insistimos ya para dar fin a este capítulo en que siempre el más pequeño intento facilita el que le sigue. Nos hemos topado con casos de individuos cuya cortedad había llegado hasta el extremo de menospreciar su propia conveniencia por no atreverse a decir no, y quienes mediante nuestras enseñanzas lograron en unas pocas semanas adquirir completa libertad de expresión y de acción, incluyendo los casos más dificultosos.